La Constitución de la República, en su artículo 174, y la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente en su artículo 45, hablan del Consejo Superior del Ministerio Público. Y tanto la Constitución como la ley establece que quien preside este consejo es el Procurador General de la República. Pero además, la misma Constitución y la misma ley dice que ese es el gobierno interno del Ministerio Público. Y le da una serie de atribuciones a partir de del artículo 51, que es lo que llama los órganos operativos del Consejo Superior del Ministerio Público, que yo particularmente me gustaría llamarles unidades operativas. Pues bien, ese consejo también tiene la potestad reglamentaria y de hecho ya ha emitido importantes reglamentos, como este reglamento disciplinario, el reglamento de la carrera del Ministerio Público. ¿Entiende usted que para el mejor desenvolvimiento de esta institución se necesitan otros reglamentos o se debe hacer algún tipo de modificación a la ley 133-11 orgánica que rige ese ministerio? Muy importante la pregunta. Te voy a responder con mi caso muy particular. Nosotros entramos en el Ministerio Público en el año 2007 a partir de haber aprobado las bases de un concurso público de oposición para llenar o satisfacer 72 plazas que habían en el Ministerio Público en ese año. Estoy hablando de 2007. Desde entonces, bueno, dicho sea de paso, en esa oportunidad la plaza que ganamos fue la de fiscal adjunto en la jurisdicción de Monteplata, que era como se llamaba en ese entonces según el Estatuto del Ministerio Público, la Ley 78-03. Que resulta que nosotros obtuvimos esa plaza y estuvimos desde el 2007 hasta el 2020, son 13 años, en una misma posición, y el reglamento de carrera al que usted hace alusión fue votado por el entonces Consejo Superior del Ministerio Público en el año 2014, que hablaba de una serie de prerrogativas que de alguna manera irían a complementar lo que eran las disposiciones de la ley 133-11, la ley orgánica del Ministerio Público, y ahí habla de escalafón. Pero ese escalafón, al día de hoy, 2020, fue votado en el 2014, y decía ese reglamento que entraba en vigencia 12 meses después de su promulgación o su notificación, ¿verdad? 12 meses después, el 2014, póngale 2015. Pues hasta el día de hoy, 2020, el escalafón que debía de establecer en los miembros de carrera del Ministerio Público un fiscalizador 1, 2 y 3, de la manera que usted brillantemente lo externó, los niveles jerárquicos del Ministerio Público, el de fiscalizador, procurador fiscal, el de procurador general de Corte de Apelación, desde esa entonces establecía que nosotros debíamos de tener en el nivel de fiscalizador, que es como salen de la Escuela Nacional del Ministerio Público, 3 niveles, y que entre el primer paso, el primer eslabón, para pasar de fiscalizador 1 a fiscalizador 2, teníamos que tener 4 años de diferencia mínimo, y que de ahí en adelante, entonces, para acceder al nivel 3 superior de ese nivel de fiscalizador, una serie de requisitos que tenía que ver con el mérito, antigüedad en el servicio y otras competencias. En el nivel de procurador fiscal igual, y en el nivel de procuradores generales de corte igual. Dicho sea de paso, aunque nosotros tenemos la figura del procurador general adjunto, esa es una figura que, aunque es de carrera y está contemplado en la ley orgánica y en el reglamento, es una figura transitoria, porque nadie tiene ese nivel jerárquico de manera firme, fija, sino que es de acuerdo a la designación que se le haya hecho en el momento en que el del momento Procurador General de la República y o
el presidente de la República, porque tiene la cuota de nombrar 7 de esos adjuntos del Procurador General, termine en su gestión, automáticamente esos 14 procuradores adjuntos terminarían en su gestión. Sorprendentemente, violando la Constitución, de los 14 que señala la ley, hoy tenemos 22.